Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Ayúdanos cada día a amarte más y a conocerte más. Ayúdanos en esta mañana a que tu palabra toque nuestras vidas y nos motive a seguir adelante con fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros aprendíamos que la carta a los hebreos fue escrita a un grupo de creyentes judíos que estaban pasando por mucha persecución y por mucha tribulación. El cristianismo era una religión que no era reconocida por el Imperio Romano y estaban siendo perseguidos, apresados, algunos estaban siendo martirizados, a muchos le estaban incautando sus bienes. Y por tanta tribulación había hermanos que comenzaron a abstenerse de ir a la iglesia, dejaron de congregarse, otros dejaron de aceptar a los hermanos en sus casas, porque la iglesia se congregaba en casas, no en templos como lo hacemos ahora. Y muchos por tanta persecución, por tanta tribulación, querían dejar su fe, dejar el cristianismo, dejar a Cristo para volver al judaísmo, que sí era una religión aprobada por el Imperio Romano y que no estaba siendo perseguida. Ellos con tanta tribulación tenían la tentación de abandonar su fe para volver al judaísmo y así no tener que ser perseguidos. Y el autor de Hebreos les escribe esta carta para decirles a ellos que no se rindan, que ellos debían mantenerse firmes y adelante en la fe, porque Jesús es nuestro Rey y hay mucho que perder si nosotros nos devolvemos al judaísmo, pero había mucho que ganar si seguíamos firmes y adelante en la fe. Y él comienza la carta, no da saludos, no dice hola, yo soy fulano, porque hay un sentido de urgencia. Y él comienza inmediatamente diciendo: Dios ha hablado de muchas y diversas maneras a los padres por los profetas, pero ahora en estos postreros tiempos nos ha hablado a través de ¿quién? Del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y todo el argumento en el capítulo 1 de Hebreos y parte del capítulo 2 es que Dios nos ha hablado ahora, por último, a través del Hijo. Él comienza diciendo que Dios había hablado antes de muchas maneras y de diversas maneras a los padres por los profetas. Y Dios utilizó ángeles para dar todo lo que es el Nuevo Testamento, la ley. Si usted es tan amable y ve, o Junior nos ayuda en Gálatas capítulo 3, verso 19, usted va a ver lo que dice el autor de Gálatas, Pablo. Pablo en Gálatas 3, 19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, y fue ordenada por medio de ¿quién? De ángeles. Cuando usted va a Hechos 7:53, en la defensa de Esteban, que dice: vosotros recibisteis la ley por disposición de ¿quién? De ángeles. Y si usted va a Deuteronomio capítulo 33, verso 2, Deuteronomio capítulo 33, verso 2 dice: Jehová vino de Sinaí y de Seir y les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino entre 10 millares de santos, hablando de los ángeles acompañando a Dios. Entonces la comunidad judía tenía una vista muy alta de los ángeles. Dios había dado la ley, el Antiguo Testamento, a través de los ángeles. Y es lo que Pablo está diciendo, o el autor de Hebreos está diciendo en los primeros versículos, que Dios nos había hablado antes por medio de los profetas, y era entendido que Dios había utilizado ángeles para dar el Antiguo Testamento. Dice: pero en estos últimos tiempos nos ha hablado a través del Hijo. ¿Y por qué el autor comienza haciendo esa comparación? Porque estos creyentes que estaban en la iglesia, que estaban siguiendo a Cristo y tenían la tentación de devolverse al judaísmo, iban a volver ¿a qué? Al Antiguo Testamento, que era la escritura judía, que había sido dada por los ángeles, y abandonar la palabra que Cristo había hablado cuando estaba aquí sobre la tierra y que la dio a través de los apóstoles. Y el caso que el autor va a hacer es
Dios ha hablado a través del Hijo, darle la espalda a Cristo, darle la espalda a Jesús, darle la espalda a nuestra fe cristiana para volver al judaísmo, es darle la espalda al Rey. Y va a decir, Jesús está por arriba de los ángeles. Y si está por arriba de los ángeles, su palabra debe estar por arriba también de la palabra de los ángeles. Ese es el argumento. Y nosotros veíamos la semana pasada que Jesús tenía un rango superior a los ángeles, porque Él es el Hijo, el Rey proclamado, el Hijo prometido de David. Veíamos la semana pasada que Jesús tenía un rol superior a los ángeles, mientras los ángeles iban a estar sirviendo en el reino milenial, Jesús iba a estar siendo adorado en el reino milenial. Veíamos la semana pasada que Jesús iba a reinar sobre toda la creación y que ese reino de Cristo en su venida iba a ser para siempre. Iba a ser un reino que se iba a caracterizar por justicia y por equidad, y que Él iba a compartir su autoridad para reinar. Si usted no estaba aquí la semana pasada y si no se vio el video o escuchó el sermón en Spotify, cuando habla que dice que Dios lo ungió con óleo de alegría más que a sus compañeros. Un salmo donde está describiendo unas fiestas de boda donde está sentado el novio en la mesa principal y era ungido, y de ese mismo perfume que se ungía al novio también se le daba a sus compañeros, a los amigos íntimos del novio en la boda. Hablando de que Jesús iba a compartir esa autoridad para reinar en el reino. Veíamos que Él iba a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, y que iba a reemplazar esta creación transitoria y temporal por un reino eterno e inmutable que iba a durar para siempre. Y quedamos en el verso 13 y 14 y vamos a leerlo para hacer un par de observaciones y continuar con el texto que nos toca hoy, que es 2 del 1 al 4. Dice Hebreos capítulo 1, comenzando del verso 13: pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad? El texto, y esto es el último punto, si usted tiene su bosquejo de la semana pasada, del verso 13 al 14, aprendemos aquí que Jesús iba a tener una herencia mayor en el reino milenial. Jesús iba a tener una herencia mayor en el reino milenial. Dice el texto: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies? Es una pregunta retórica. ¿A cuál de los ángeles Dios le dijo eso? A ninguno. O sea que ningún ángel va a estar reinando en el reino de Cristo. Los ángeles no les toca reinar. Incluso en el capítulo 2, más adelante, en el verso 5 dice que Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero. O sea, los ángeles van a ejercer, ¿usted sabe cuánta autoridad van a ejercer los ángeles cuando Cristo venga? 0 autoridad. No van a ejercer ninguna autoridad. ¿Quién va a ejercer la autoridad? Cristo y los hombres y mujeres fieles con Él, con quien Él va a compartir su reino. Ellos van a ejercer autoridad. Entonces el autor de Hebreos le está diciendo esto porque dice: ¿a quién tú vas a obedecer? La palabra dicho por los ángeles, quienes en el reino venidero no van a tener ninguna autoridad, sino que van a estar haciendo ¿qué? Dice, sirviendo. Y esa es su función, servir a los que van a heredar esa autoridad. Esa es la función de ellos. Ese verso 3 está diciendo que Jesús
va a obtener la victoria final sobre todos los enemigos del rey. Estos hermanos están siendo perseguidos. Estos hermanos están siendo atribulados por el gobierno, por el rey, por el emperador romano. Y estaban teniendo la tentación de dejar su lealtad a Cristo, su rey, por miedo al emperador romano. Y el texto está diciendo que Dios el Padre le dice al Hijo: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Eso quiere decir que va a haber una victoria final de parte de Cristo, de parte de Dios, sobre todos los enemigos del rey, y eso incluía el emperador. Y los creyentes que permanecieran fieles a Cristo durante esta persecución que ellos estaban sufriendo, iban a ser creyentes que iban a poder participar de esa victoria. Ellos iban a poder, si se puede decir así, repartirse el botín. Cuando un pueblo conquistaba a otro, cogían todo lo que le pertenecía a la otra nación, y ¿qué hacían? Se repartían el botín entre todos. Y mientras más alto estaba usted, mientras más alto era el general, y mientras más fiel hacía a esa persona, más le tocaba del botín. ¿Cuál es el botín aquí? Todas las naciones. Eso lo aprendimos en el Salmo 2, verso 8. Pídeme y te daré por herencia, ¿qué? Las naciones, y por posesión tuya los confines de la tierra. O sea, Dios le prometió al Hijo, Dios el Padre le dijo al Hijo: tú vas a reinar sobre todas las naciones. Él le prometió autoridad sobre todos los reinos del mundo. Y ese botín, esa herencia de Cristo, Él la va a compartir con los creyentes que permanecen fiel a Él aún en la persecución. Es lo que dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 12, que si sufrimos con Él también reinaremos con Él. ¿Cuándo vamos a reinar? Cuando se produzca esa victoria. Romanos 8:17, todos somos hijos de Dios, o somos hijos y por lo tanto herederos de Dios, pero somos coherederos con Cristo si, un condicional, sufrimos con Él. Porque si sufrimos con Él, vamos a ser que glorificados también con Él. Ese glorificado no quiere decir que va a recibir un cuerpo glorificado, sino que cuando Jesús reciba gloria y honra, cuando el Padre ponga a todos sus enemigos por debajo de sus pies, Jesús le va a dar a esa persona también gloria y honra. Le va a permitir gobernar sobre 10 ciudades, sobre 5 ciudades, sobre una ciudad, dependiendo de qué, de su fidelidad. Entonces, por eso, esos creyentes no debían volverse al judaísmo. Incluso el autor del verso 5 al 14, en el capítulo 1 de Hebreos, él les da 7 citas del Antiguo Testamento. Él no utiliza la autoridad apostólica para decir que Cristo está por arriba de los ángeles. Él dice, el mismo Antiguo Testamento, la misma escritura judía dice que el Hijo está por arriba de los ángeles y que todos deben honrar al Hijo. Por eso no debemos volver atrás, porque Cristo nos ha hablado. Y cuando nos volvemos atrás y dejamos la fe, al momento que usted da la espalda a la palabra de Dios, a la Biblia, a su fe cristiana, usted le está dando la espalda a Cristo. Y dice el verso 14, no son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Dice, si tú vas a comparar a Cristo y los ángeles son siervos para ayudar a los que van a heredar esa salvación. Obviamente este es un versículo que le da muchos problemas a algunas personas, porque hay una salvación futura. 2 observaciones hay que hacer ahí. ¿Qué se está heredando en el capítulo 1 de Hebreos? Autoridad para reinar. Dice, cuando inicia la carta, dice el texto, que Dios constituyó al Hijo, ¿qué? ¿Heredero de qué? De todo. Le dijo, yo te voy a dar todas las naciones. Luego dice, el Hijo heredó
un nombre más excelente que los ángeles. ¿Cuál fue el nombre? ¿Cuál fue el título que él heredó? Hijo, que quiere decir el heredero, el que va a reinar sobre todas las cosas, el que va a reinar sobre todos los reinos. Entonces lo que se está heredando aquí es la autoridad para reinar con Cristo, correinar con Cristo. Y esa salvación que está hablando ahí no está hablando de vida eterna. Es una salvación, como usted ve el texto, dice, de los que serán herederos de la salvación. Es una salvación que está como en el presente, en el pasado, en el futuro. Futuro. La vida eterna es una posesión presente del creyente. ¿Qué dice Juan 5:24? El que cree en mí tiene, tiempo presente, vida eterna. Y no vendrá más a condenación. Ha hecho ya completado en el pasado. En el futuro no va a haber ninguna condenación con respecto a vida eterna. Mas ha pasado, tiempo pasado, de muerte a vida. Jesús dice, el que cree en mí, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos. Ya son salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esa salvación que está ahí es de la salvación que ha estado hablando todo el capítulo 1. ¿Cuál es la salvación? La salvación de todos los enemigos del rey que están oprimiendo al pueblo del rey. Que el rey va a venir a salvar, a liberar a su pueblo, a los creyentes fieles de toda esa persecución, y los va a poner a reinar con él. Esa es la salvación que se está heredando ahí. Esa liberación final de todos los enemigos, de todos los que se están oponiendo al rey, y llevar a reinar con él en el reino milenial, en el reino de Cristo. Y en ese contexto, y por esa razón, le dice el autor lo que vamos a ver en el día de hoy. Ahora sí entramos al mensaje de hoy. Hebreos 2, 1 al 4. Ya terminamos el sermón de la semana pasada. En el libro de Hebreos hay 5 advertencias. 5 advertencias, y ustedes se acuerdan que le dimos un cuadro con todas las advertencias para no volver atrás. 5 peligros de usted devolverse, 5 peligros de usted dejar la fe. Y aquí vamos a ver del 1 al 4 la primera advertencia. Y es la advertencia acerca de deslizarse de la palabra de Dios. Deslizarse. Dice, por tanto. Ese por tanto está conectando lo que va a decir con todo lo dicho anteriormente en el capítulo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Entonces, porque el Hijo es el heredero de todo y va a tener una victoria final sobre todos sus enemigos y va a establecer su reino, y eso está por arriba de los ángeles. Por eso debemos poner atención a las cosas que hemos oído. Que ellos habían oído todo lo que se le había predicado de la palabra de Dios. Tienen que poner mucha más atención. ¿Por qué? ¿Cuál es el peligro? Que nos deslicemos. Y en español esa traducción, deslizar, no se entiende tan bien como usted quizá si usted estudia la Biblia en inglés o lo ve en el texto original en griego, que es una palabra que indica usted cuando el barco está, usted lo pone en el muelle y que usted no lo amarra, que poco a poco va flotando sin darse cuenta y se va alejando y se va alejando y se va alejando. Esa es la palabra que se usa ahí. Esa palabra ilustra los que van a pescar. Usted sabe cuando usted va en el bote y usted llega al puerto, al muelle, ¿qué usted hace? Lo primero que hace, coger la soga, buscar aquí el gancho y amarrar su bote. ¿Por qué? Porque si usted no lo amarra, ¿qué hace el bote con las olas? Se va alejando. Y usted ve de vez en cuando en el hospital, siempre veíamos en los fines de semana largos,
las caídas de los botes. Gente que llegaba, ponía el bote, no lo amarraban, el bote comenzaba a alejar y ahí pisaban donde no iban y se rompían ahí un hueso, una caída. Tuve una vez un paciente que se perforó un pulmón de la caída que se dio porque cayó de lado. ¿Por qué? Porque no amarraron el bote. Entonces el autor de Hebreos está diciendo que porque la palabra, Cristo nos ha hablado y Él es el rey y Él va a heredar ese reino y va a compartir su reino con nosotros, con mucho más razón es necesario que atendamos para que no nos deslicemos. ¿Qué quiere decir? Que los creyentes podemos gradualmente perder de vista las enseñanzas de Cristo. Los creyentes podemos gradualmente perder de vista las enseñanzas de Cristo. ¿Cómo? ¿Un creyente puede perder de vista las enseñanzas de Cristo? Claro, hermano. Nosotros todos los hemos hecho. ¿Cuántos de nosotros sabemos que algo está mal y aún así lo hacemos? ¿Cuántos de nosotros sabemos que debiéramos estar congregando? Porque a veces no es que usted se va al mundo, que yo me voy mañana y estoy en un bar y estoy usando drogas. A veces cosas pequeñas. Comenzamos así un poquito para acá y vamos, no vemos el peligro porque estamos cerca todavía. Y vamos para atrás hasta que nos damos cuenta y miramos y nos hemos alejado tanto del Señor. Entonces nuestra vida, si se puede decir, es ese bote amarrado ahí. Esa es la palabra de Dios, que es el ancla, la enseñanza de Cristo. Y ese puerto es el lugar de seguridad, de estabilidad para nosotros. Y muchas veces cuando estamos pasando por problemas, por vicisitudes, por incertidumbres, a veces se nos olvida la palabra de Dios. A veces se nos olvida que debemos poner atención a la palabra de Dios. Que hay veces que la respuesta es orar, leer, congregarnos, estudiar la Biblia, no ignorar la palabra de Dios. Hay veces que pensamos que aun cuando se trata del estudio de la Biblia, venir al culto, venir al estudio bíblico, como que eso es algo opcional, como sí, no, hay que poner atención porque puede ser que nos deslicemos, que gradualmente usted se vaya alejando. Yo recuerdo cuando estábamos en República Dominicana teníamos nuestro grupo celular, el estudio bíblico en las casas, no teníamos el estudio de los miércoles como lo hacemos aquí. La primera señal que usted sabía que una persona iba a quedarse en la iglesia mucho tiempo era cuando comenzaba a ir a una célula. Ya usted sabe que tiene deseo. Ya usted sabía cuál era el próximo hermano que no iba a volver a la iglesia. ¿Cuándo? Primero dejaba de ir a la célula. Nadie se iba de una vez. Primero dejaba de ir a la célula, llegaba un día sí, un día no. Después ya no va a la célula, no va al estudio bíblico. Y después llega un domingo sí. Faltan un domingo. Después faltan 2 domingos al mes. Después faltan 3 veces al mes y después no llegan y a veces uno ni se da cuenta. A mí me ha pasado que hay hermanos que faltan tanto a la iglesia que cuando usted viene a enterarse que no vuelven a la iglesia ya han pasado meses porque como usted lo ve así a veces van alejándose gradualmente. Y por eso hay que poner atención a la palabra porque corremos ese riesgo. Los creyentes debemos comprometernos seriamente a obedecer las enseñanzas de Cristo. Eso es lo que dice el texto. Atendamos con diligencia. Diligencia implica que debemos ser intencionales. Diligencia implica esfuerzo. Que yo debo poner atención, yo debo poner esfuerzo en escuchar, en aprender y en entender la palabra de Cristo. Eso es atender con diligencia. Y cada creyente debe comprometerse a obedecer esas enseñanzas de Cristo de una manera seria, porque el creyente que no se compromete a esto corre el riesgo de ¿qué? De deslizarse. De deslizarse. Así que comenzamos a hacer concesiones en nuestras vidas. Ya pensamos, bueno,
Si yo salgo a tomar, no es tan malo, porque y si yo hago esto, y si hago tal cosa, y nos vamos permitiendo cosas, ¿por qué? Porque eso viene según nos vamos alejando de la palabra de Dios. Nos vamos alejando de la palabra de Dios. Podemos perder de vista gradualmente las enseñanzas de Cristo, por eso hay que comprometerse. Como leía Nehemías y como cantábamos, en mi corazón yo he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo me he comprometido a yo aprender y a yo guardar tu palabra para no pecar. Usted y yo tenemos que hacer ese compromiso de que, Señor, yo me comprometo que yo no voy a dejar de estudiar la Biblia, yo no voy a dejar de congregarme, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo, estar cada domingo en cada estudio bíblico, ya sea el jueves, el miércoles, al que usted vaya, porque yo quiero guardar tu palabra, yo quiero poner atención con diligencia y me quiero comprometer con tu palabra. ¿Para qué? Para no deslizarnos. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando usted comienza a deslizarse, usted puede llegar a alejarse. Los creyentes podemos llegar a tener una actitud de indiferencia respecto al futuro reino de Cristo y sus recompensas. Podemos llegar a tener indiferencia. Eso es deslizarse, llegar a un momento donde usted está, sí, Cristo viene y yo sé que yo tengo que hacer esto, yo sé que yo tengo que congregarme, yo sé que tengo que servir y yo sé que tengo que hacer esto mejor, pero yo tengo otras cosas, otras prioridades ahora mismo. Nos hemos deslizado, llegamos a tener indiferencia con respecto al reino de Cristo y sus recompensas. Yo recuerdo, porque siempre aparece alguien que se cree muy espiritual, que dice, a mí no me interesan las recompensas. Yo con que Cristo me salvó, a mí no me interesan las recompensas. Yo, si me recompensa bien, si no también. Eso no es lo que dice la Biblia. ¿Sabe lo que dice Hebreos 11:6? Hebreos. Mira lo que dice Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es que imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y qué más, y que es galardonador, o sea, que da recompensas a los que le buscan. ¿Usted sabe cómo termina la Biblia? He aquí, vengo en breve y mi galardón conmigo. Y el Espíritu y la iglesia dice, ven. ¿Por qué? Porque tienen que estar preparados para recibir esas recompensas. Entonces un creyente puede llegar a tener indiferencia. ¿Cuándo usted sabe que un creyente está siendo indiferente con respecto al reino de Cristo en su venida y a las recompensas? Usted mira la actitud. El creyente que no está trabajando ahora mismo activamente para estar recompensado en el reino de Cristo está siendo indiferente a esa promesa. Que Dios dice, si tú eres fiel, tú vas a reinar sobre 10 ciudades, sobre 5 ciudades, sobre una ciudad, y yo no estoy siendo fiel. Aún yo sabiendo esto, yo estoy siendo indiferente a la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice, el que le dé un vaso de agua a una persona en mi nombre, yo lo voy a recompensar, y usted está siendo indiferente a eso y no está sirviendo a otro, usted está siendo indiferente a la palabra de Dios. Eso significa que usted ya se ha deslizado, ya usted se ha alejado en el botecito, ya se ha ido alejando, el botecito ya no está pegado del muelle, ya está lejos, ya está lejos. Pero hay un problema con deslizarse, hermanos. Dice el verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mira lo que dice. Si la palabra dicha por medio de los ángeles, ¿cuál es la palabra dicha por medio de los ángeles? El Antiguo Testamento, de manera particular, la ley de Moisés. Dice, cuando alguien desobedecía o había transgresión, recibía una
retribución justa. ¿Cuál era la retribución justa? Su castigo. Por ejemplo, Hebreos 10, 26 al 31, un verso que le encanta a Nehemías. Hebreos 10, 26 al 31, mire lo que dice. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos de Harold Jr., muere irremisiblemente. Esa era la justa retribución del que violaba la palabra dicha por los ángeles. Vimos la ley de Moisés, el Antiguo Testamento fue dada por los ángeles, y si alguien violaba la ley, dice que debía morir como de manera irremisible. Y el argumento que va a hacer el autor de Hebreos es: si la palabra que Dios habló a través de los ángeles tenía esa retribución, ¿cuánto más retribución va a tener el que ignore la palabra que Cristo ha hablado? Esa muerte ahí, ¿de qué muerte está hablando? ¿De muerte física o de irse al infierno? Muerte física. ¿Qué hacían con las personas? Lo apedreaban muchas veces. Está hablando de muerte física. O sea que Dios puede disciplinar a un creyente aún quitándole su vida física. Aún su vida física. Porque cuando ellos iban a apedrear a alguien, por ejemplo, lo hallaban en adulterio, ellos no le preguntaban, ¿usted es creyente o no creyente? ¿Por qué? Porque no importaba si era creyente o no creyente, era la misma condena. Cuando alguien robaba, no le preguntaban, ¿tú has aceptado a Cristo como tu Salvador o tú crees en el Mesías? No, creyente o no creyente, tenía la misma condena, un castigo físico aquí sobre la tierra. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10, en los primeros versículos, usted puede ver una situación similar, donde Pablo está describiendo, y esto lo vimos cuando estudiamos 1 Corintios, algunas de las consecuencias del pecado de Israel en el desierto. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, oigan lo que dice, todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, ese pueblo que salió de Egipto, un pueblo redimido, habían bebido de la roca, habían sido bautizados en Moisés en la nube, habían tenido una gran experiencia espiritual. Pero que dice el verso 5, pero de los más de ellos, de la mayoría de ellos, no se agradó Dios. Por lo cual que no dice que les quitó la vida eterna, o que les quitó lo que ellos habían bebido de Cristo, sino quedaron postrados en el desierto, murieron físicamente y no llegaron a disfrutar de la bendición de Dios de poseer la tierra prometida. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor también como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Él está diciendo, todos estos pecados llevaban como consecuencia ¿qué? Muerte física. Llegaron a estar disciplinados por el Señor duramente, al punto que Dios a ese mismo pueblo que había salvado de Egipto y que había bebido de la roca y que eran creyentes y tenían vida eterna, por ellos ignorar la palabra que Dios le había dado a través de los ángeles, ellos llegaron a tener una justa retribución que era muerte. A eso se refiere el libro de Romanos cuando habla de que la paga del pecado es muerte. Muchas veces entendemos esto, que está hablando de la muerte en el contexto del infierno, es muerte. Entonces, ¿qué quiere decir esto, mis hermanos? Que los creyentes deben considerar
seriamente la disciplina de Dios por la desobediencia a su palabra. Los creyentes debemos considerar seriamente la disciplina de Dios por la desobediencia a su palabra. Cuando usted va a desobedecer la palabra, usted debe pensar, yo la voy a desobedecer, porque usted deberá considerar que Dios lo puede castigar. Por ejemplo, usted sabe que dice la ley de Moisés, el que maldice a su mamá y a su papá, ñángala fuángala, era muerto. No dice, si tú maldices a tu mamá y a tu papá, de que hablen con Palomino, que busquen el psicólogo. No había chance. Entonces los creyentes debemos considerar seriamente la disciplina de Dios por la desobediencia a su palabra. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que la disciplina de Dios hacia Israel por la desobediencia de la ley resultó en serias consecuencias. ¿Qué quiere decir? Que ellos recibieron esa justa retribución. De eso que está hablando Hebreos ahí. Entonces, si la palabra hablada por los ángeles trajo esa justa retribución, imagínense que ignoramos la palabra de Cristo. Ahora, estas consecuencias, mis hermanos, eran la paga por su pecado. Si el pecado que sea el que ellos hayan hecho con el cual habían violado la ley de Moisés, que habían tantos mandamientos, esa era la paga de su pecado. Y esas consecuencias eran temporales, no eternas. Por ejemplo, Moisés pecó. Y Dios disciplinó a Moisés. Y Moisés caminó 40 años en el desierto con ese pueblo para llevarlo a la tierra prometida. Y por su pecado Dios le dijo, tú no vas a entrar. O sea, tú llevar a todo el mundo a la tierra prometida y tú no poder entrar. Imagínense Moisés predicando día tras día, vamos a la tierra prometida que Dios nos ha dado y confiemos en Dios y Dios nos va a ayudar y Dios nos prometió esta tierra y tú sabes que tú no vas a entrar porque por tu pecado. ¿Perdió Moisés su vida eterna? No. Es más, cuando Jesús se transfiguró, apareció Moisés con él. Pero eso quiere decir que aunque Dios amaba a Moisés y Moisés fue recompensado también por su fe, pero él recibió la justa retribución por su pecado y desobedecer la palabra de Dios cuando él le dijo cómo él debía manejarse en un momento determinado de su vida. David, la Biblia habla de David que va a ser un vicerrey en el reino. Escribió muchísimos salmos. La Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué hizo Dios con David cuando David pecó? Lo disciplinó. ¿Fue fuerte la disciplina de Dios? David perdió a su hijo por causa de su pecado. David nunca más tuvo paz en su reino por causa de su pecado. Conquistó y todo, pues siempre hubo pleito. Y su familia se destruyó. Un hijo violó a una de sus hijas. El otro hijo mató al hijo que violó a la hija. Y el hijo que mató a su hermano porque había violado a su hermana se levantó contra el rey y se acostó con una de las mujeres del rey a plena luz del día. Y se levantó en contra del rey. Y los hombres del rey tuvieron que matarlo. ¿Usted cree que fue una vida fácil para David? Y él escribió, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque, hermanos, ¿cómo escaparemos usted y yo si nosotros descuidamos esa salvación futura, esa liberación futura de nuestras tribulaciones, si nosotros dejamos la palabra de Dios? No escaparemos, porque si la palabra que fue dicha por ángeles, Dios vino y dio justa retribución. Imagínense nosotros si rechazamos lo que Dios nos ha dado a través de Cristo, que está aquí en el Nuevo Testamento. Mucho más castigo. Y es interesante porque yo siempre pensaba, en la iglesia ahora estamos mucho mejor que en el Antiguo Testamento, porque esa gente era dura en el Antiguo Testamento y que en el Antiguo Testamento pasaba eso. No, hermano, nosotros la llevamos dura.
Porque usted y yo, usted se puede escapar del pastor, de los líderes de la iglesia. Por aquí, el que dice, mía es la venganza, yo pagaré, es el Señor. Cuando se trata de pecado, la ira de Dios no discrimina. Dios va a juzgar el pecado. Su vida eterna y la mía no depende de lo que yo haga, porque muchos seguimos pecando, o todos seguimos pecando después de creyentes. Pero cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios, hay un precio a pagar. Hay un precio a pagar. Nadie va a violar la palabra de Dios sabiendo que está equivocado y pensar que va a salir ileso. Nadie. Y de Salomón, va a ponerse el hombre un carbón encendido en su pecho sin que se le queme el pecho. Se va a meter un carbón adentro de la camilla sin que se le queme el pecho. No, se le va a quemar. El papau viene. El papau viene. ¿Cómo escaparemos? Por eso nosotros debemos considerar seriamente la disciplina de Dios por la desobediencia a su palabra, por la disciplina que él tuvo con Israel. Muestra el tipo de disciplina que va a tener con nosotros. Estas son consecuencias por la paga, por nuestros pecados, las consecuencias de nuestros pecados, y son consecuencias temporales, no eternas. O sea, Dios puede disciplinar. Por ejemplo, en Corintios, cuando estamos leyendo el texto de la Santa Cena, dice que Pablo, y en esto que sigue yo no os alabo, porque escucho que no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. ¿Por qué? Porque tienen divisiones en la iglesia. Y dice, por eso hay muchos que enfermos en la iglesia y debilitados, y hermanos que Dios le había quitado su vida, había cortado su vida, le había cortado su vida aquí sobre la tierra. ¿Por qué? Por causar división en la iglesia, consecuencia de su pecado. Ananías y Zafira eran creyentes y Dios los fulminó, perdieron su vida, consecuencia de su pecado. Perdieron su vida eterna, no, hermanos, pero perdieron la bendición. Bendiciones que de terminar bien, de seguir caminando adelante. Y Dios va a hacer esto con nosotros. Él nos va a disciplinar. ¿Sabe por qué? Porque Dios al que ama disciplina. Dios al que ama disciplina. Y considerando la disciplina de Dios, ¿qué yo debería hacer? Yo mejor no lo hago. Había cosas que yo quería hacer cuando yo era muchacho, pero yo conocía a mi papá. Y había cosas que no valían la pena, ni los correazos, ni que mi papá me pusiera, porque el viejo mío no sé por qué era, no me pone un día de castigo, una semana, no, un mes de castigo, un mes que no se haga el patio. ¿A quién se le ocurre hacerle eso a un muchacho? Al viejo mío, exacto. Y en los meses de mi papá eran meses de 30 días, no como que dicen los muchachos, no, tú tienes un castigo de una semana y al ratico está el muchacho en el patio porque ay, me da pena, vete a jugar, muchachito. Mi papá eran cuando eran de un mes de castigo, era un mes de 30 días. Sí. Por eso salía así. ¿A qué cosa le echan la culpa a él? Hermano, y había cosas que decían, no vale la pena. No vale la pena. Porque yo me voy a meter en problemas con todos los otros amigos míos que los papás no le decían nada para que mío me partiera la nalga. Y yo, no. Vayan ustedes, que yo oro por ustedes. Entonces nosotros debemos considerar esto. ¿Por qué? Porque la disciplina de Dios hacia los creyentes que desobedecen las enseñanzas de Cristo van a resultar en consecuencias más severas. Como decíamos cuando estábamos estudiando Mateo, a mayor revelación, a mayor conocimiento, mayor condenación, o mejor dicho, más estricta la disciplina. Porque al que más se le da, más se le exige. Más se le exige. Nehemías se está gozando de que un libro tan bueno. Esta es la primera advertencia de Nehemías. Van subiendo, la temperatura va subiendo según van las otras. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros de esa disciplina? Si descuidamos esa liberación final que Cristo habló, ¿cómo escaparemos?
La respuesta es: de ninguna manera escaparemos. ¿Cuál es la razón? La razón es porque Cristo comunicó esas verdades con respecto a su reino futuro personalmente a través de sus apóstoles. Porque esta vez no lo hizo con ángeles. Dice el texto: la cual habiendo sido anunciada primeramente ¿por quién? Por el Señor. Y nos fue confirmada por los que oyeron, los apóstoles. Cuando usted va, por ejemplo, al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo capítulo 5, por ejemplo, y va al verso 3. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si usted va al verso 5, ahí en Mateo capítulo 5, el verso 5 dice, en Mateo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos van a recibir ¿qué? La tierra por heredad. Usted va al verso 7, ¿qué dice? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Usted va al verso 9 y 10, por poner un ejemplo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Imagínense, Dios, Cristo es que está diciendo de su propia boca. Y si nosotros teníamos que poner atención a la palabra que fue dicha por los ángeles, esto vino de los labios de Cristo. Y nos fue confirmado por los que lo oyeron, como Mateo, que está escribiendo estas palabras aquí. Y esa es la razón por la que va a ser más severa. Porque esta vez Dios nos ha hablado, como dice al principio de la carta. Dios, habiendo hablado de muchas y diversas maneras, ahora nos ha hablado a través del Hijo. Por eso mucho más atención tenemos que poner. Esas verdades con respecto al reino las enseñó Cristo. ¿Quién nos enseñó que íbamos a reinar, los creyentes o los siervos fieles, sobre 10 ciudades, 5 ciudades, una ciudad o ninguna ciudad? ¿Quién nos enseñó esto? Cristo. ¿Quién fue el que enseñó que si alguien enseña la palabra y la hace, iba a ser llamado grande en el reino de los cielos? Cristo. ¿Quién fue el que enseñó que el que enseña la palabra pero no la hace va a ser llamado pequeño en el reino de los cielos? ¿Quién enseñó esto? Cristo. ¿Quién fue el que enseñó que el que perseverara hasta el fin iba a poder ser salvo de la tribulación? Cristo. ¿Quién fue el que enseñó en las parábolas de los talentos que debemos tener fidelidad? Cristo. Porque cuando nosotros ignoramos lo que está en los evangelios, en el Nuevo Testamento, estamos corriendo mucho más peligro. Como, hermano, y óigame, eso se lo escriben a creyentes. No fue a los vecinos de la iglesia, fue a los miembros de la iglesia que se lo escribieron. Que yo haya puesto mi fe en Jesús como Salvador, que yo crea en Jesús para vida eterna, no quiere decir que Dios me dé una carta blanca para pecar. Que la salvación sea gratis, por fe sola en Jesús, que esté segura, no quiere decir que Dios no nos va a disciplinar. Él nos va a disciplinar como hijos. No para determinar si yo voy al cielo o al infierno. Él pagó por esto. La vida eterna es un regalo. Pero ignorar la palabra de Cristo. Imagínense que su jefe le manda a decir algo a usted con otro de los empleados y le dice: mira, tú puedes hacer tal cosa, y usted no lo hace. Y vienen, le pueden poner una sanción, pero que el jefe te diga directamente: encárgate de esto, y usted no lo hace. Ahí se puede usted meter en problemas mucho más rápido y mucho más fácil. Y esa es la razón. Cristo mismo habló. Y no solamente eso. Dice el verso 4 que Dios Padre confirmó sus enseñanzas con un despliegue sobrenatural de su poder. Dice el verso 4: testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. O sea que Dios el Padre
confirmó las enseñanzas de Cristo con un despliegue sobrenatural de su poder en el ministerio de Cristo, un despliegue sobrenatural de su poder en el ministerio de los apóstoles y como dice, y un repartimiento especial del Espíritu Santo en ese tiempo de manera especial según su voluntad. O sea, usted tiene el Hijo testificando, el Padre testificando y el Espíritu Santo testificando al mismo tiempo que lo que el Hijo estaba diciendo era cierto. Y por lo tanto, al darle la espalda a la Escritura, al darle la espalda a la enseñanza de Cristo, le estoy dando la espalda al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cómo yo evito todas las consecuencias? Como hablamos anteriormente, poniendo atención a la palabra, comprometiéndonos seriamente a obedecer las enseñanzas de Cristo. Hermanos, hay muchos de nosotros que obedecemos lo que nos da la gana. Ese versículo sí, este versículo no. Este sí, este no. Y hermano, llámele como usted le llame. No, la Biblia dice que hay que congregarse. Yo no me congrego y yo me invento la razón. Es muy lejos, pero todo el mundo aquí sale y trabaja fuera de la ciudad. Es que, y nos inventamos un cuento, hermano. Delante de Dios no hay cuento. Todo está desnudo delante de Dios. Cuando Él dice perdona, ¿a quién usted debe perdonar? Y hay gente que... Hay gente, hermanos, o sea, el perdón siempre es inmerecido. Pero hay gente que nos hieren mal, nos hieren feo, nos hieren mucho. Dicen en mi país, el corazón de la llama solo lo conoce el cuchillo. Pero la Biblia dice, tiene que perdonarlo. Y desde que usted sabe que usted tiene que perdonarlo, ya delante de usted es responsable de si lo perdonó o no lo perdonó. Cuando la Biblia dice, ama a tu esposa, trata a tus amigos, trata a los hermanos, vive de esta manera, yo tengo que obedecer. No el mandamiento que, ese sí me gusta, del amor, sí, pero este de perdonar, a ese no. A él me gusta este mandamiento de que hay que saludarse uno a otro con un ósculo santo, ese sí me gusta. Sí, pero el que dice, tú tienes que llevar la carga del otro, no, ese no me gusta. Tenemos que obedecer, comprometernos seriamente. Y lo otro es, considere, antes de romper las escrituras, de romper la palabra de Dios, de romper la ley de Dios, las consecuencias. Porque usted sepa algo, en un sentido, nosotros no rompemos la ley de Dios. La ley de Dios siempre nos va a romper a nosotros. Esa es la advertencia. Pongan atención a estos hermanos. Si ellos dejaban a Cristo para volver al judaísmo, Él le dijo, van a tener consecuencias. No vale la pena, porque se van a ir atrás para que Dios los discipline. Y entonces se van a perder de reinar con Cristo. Pero si ustedes siguen adelante, van a reinar con Él. Tú tienes demasiado que perder devolviéndote, porque Él te puede disciplinar. Pero tienes mucho que ganar siguiendo adelante, porque Él va a compartir esa autoridad de reinar contigo. Si tú sigues fiel, el rey va a vencer sobre todos sus enemigos. Y Él va a compartir esa victoria con todos los que son fieles. Hermano, en el reino, como yo he dicho antes, ahora algunos estaremos ejerciendo autoridad sobre 10 ciudades, sobre 5, sobre 1, algunos sobre ninguna. El nivel de autoridad va a depender de nuestra fidelidad. Y reinar con Cristo, entrar al reino es gratis. Fue sola en Jesús solo. Llegar a poseer el reino, llegar a reinar con Cristo, viene por terminar bien en nuestra vida cristiana. Viene por la obediencia a Dios, por la sumisión al rey. El rey no va a poner a gobernar con él a gente alzada, insurrecta y no sumisa. Porque eso es lo que somos nosotros cuando no nos sometemos a Dios. Esto es lo que yo quiero ahora. La Biblia lo dice.
No, hermano. Dios, Él es amor, pero Él también es fuego consumidor. Entonces debemos poner atención a la palabra de Dios para que no nos deslicemos, para que no nos vayamos alejando al pasito, porque que nos alejemos al pasito y sin violencia, igual va a traer consecuencias a nuestras vidas. Amén. Vamos a tomar un momento para orar. Padre, gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Ayúdanos cada día a poner más y más atención a tu palabra, Señor. Como cantábamos y como dice el salmista, yo quiero guardar tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti, Señor. Nosotros te pedimos, Señor, hoy perdón porque te hemos fallado, porque hemos pecado, sabiendo a veces que lo que vamos a hacer, y muchas veces que lo que vamos a hacer y que lo que estamos haciendo está mal. Así que te pedimos, Señor, perdón y que tú nos renueves, porque todavía hay actitudes dentro de nosotros que tienen que ser cambiadas, Señor. Perdónanos porque algunos de nosotros estamos llenos de orgullo. Perdónanos porque algunos de nosotros estamos llenos de vanidad. Algunos estamos llenos de adulterio, de fornicación. Otros estamos llenos de maledicencia, de odio, de rencor, de codicia, de envidia, Señor. Perdónanos, Señor. No queremos pecar contra ti, Señor. No queremos deslizarnos. Nosotros queremos ser fiel a Cristo, Señor. Danos la fortaleza, danos el poder, Señor, a través de tu Espíritu Santo para poder tener victoria en medio de las dificultades. No queremos rendirnos, Señor, y no queremos dejar atrás nuestra fe. Ayúdanos a serte fiel hasta el final, en el nombre de Jesús. Amén.